A continuación vamos a hacer un homenaje, un reconocimiento al profesor Humberto Quiseno. Pues digamos, la idea es que no tenemos guión. La idea es que sí, a lo Quiseno, no hicimos un guión, no hay una retrospectiva de la obra de Quiseno, no hay el primer Quiseno, el segundo Quiseno, el tercer Quiseno, el cuarto Quiseno, el quinto Quiseno. ¿Cuántos Foucault hay? ¿Tres? Ah, no, entonces el Quiseno 1, el Quiseno 2, el Quiseno 3, no tenemos esa. Inclusive aquí tengo el listado de credenciales de Quiseno, de todas las publicaciones, pero no se trata de decir, vea, publicó, hizo, entonces el primer periodo Quiseno, el segundo periodo Quiseno, cuando era joven y bello, cuántos libros produjo, cuántos artículos, cuál era la visión de trabajo. No hay un guión, ¿sí? Queremos es conversar y conversar también con los presentes, o sea, hacer una conversación. Obviamente está invitado a este espacio en primera instancia el profesor Alberto Martínez Boone, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, uno de los fundadores del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica, la profesora Isabel Cristina Calderón, también de la Universidad Pedagógica Nacional. Isabel Cristina entró al grupo desde que era estudiante de la Normal María Auxiliadora de Copacabana, ¿sí? Y desde allí está en el grupo de Historia de la Práctica Pedagógica. Antonio Javier Jaramillo, quien también ha acompañado este proceso de experiencias del grupo de Historia de la Práctica Pedagógica. Mi persona, Javier Fayad Sierra, también miembro del grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, y queremos hacer como una conversación pues amena, una conversación, entiendo, me hacen como no hay un guión ni hay, empieza Isabel, bueno, como no hay guión empieza Isabel, pero hasta donde hago memoria, Humberto pisó Univalle en el año 82. Si me equivoco, me corrige. Igual está Guillermo Sánchez aquí, que también creo que llegaron contemporáneos a Univalle, ¿no? Entonces, Humberto estuvo primero desde la Universidad de Antioquia, fue monitor de Olga Lucía Zuluaga y de Jesús Alberto Echeverri en los inicios del grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, en las primeras investigaciones sobre filosofía y pedagogía, y didáctica y conocimiento, o sea, las primeras investigaciones. Ahorita es el mismo Humberto el que nos va a contar ese recorrido. Vuelvo y digo, no hay guión, yo no me he puesto a pensar en la obra ni la historia de Humberto, sino que la vamos conversando, ¿sí? De todas maneras, para nosotros como Facultad de Educación y Pedagogía, para la Escuela de Educación y Pedagogía de las Ciencias Sociales Humanas, donde Humberto estuvo todo el tiempo, cuando yo llegué a Univalle, Humberto era el jefe de departamento de currículo y cultura. Cuando yo llegué a dar cursos como hora cátedra en Univalle, o sea, no, el jefe del departamento era Julio Ernesto. Después de Humberto fue el jefe de departamento después de Julio Ernesto, pero cuando yo llegué el jefe de departamento era Julio Ernesto. Sí, porque en el caso mío yo presenté hojas de vida cuando me estaba graduando en la del Cauca en muchos colegios, y en una entrevista de un colegio, Julio Ernesto Díaz era el que entrevistaba. Julio Ernesto y Noramérica Venegas eran los entrevistadores. Entonces mismo me dijo Julio Ernesto, ¿usted puede ir por la tarde a una entrevista en Univalle? Y vine a la entrevista y ahí mismo me dijeron para dar tales y tales cursos, y yo dije de una.
y después Humberto fue el jefe de departamento de currículo y cultura. Humberto fue el jefe de departamento de currículo y cultura en el tránsito de facultad a instituto, cuando estaba Mario Díaz de decano. Eso, ahí voy haciendo memoria. Nosotros, o sea, no solamente de parte pues del grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, de los que somos del grupo aquí en Univalle, sino de la facultad y de la Escuela de Educación y Pedagogía de las Ciencias Sociales, que digamos es el nicho histórico donde Humberto estuvo. Es grato pues este reconocimiento, o sea, digamos, las hazañas de Humberto en términos de los proyectos, en términos de los cursos, en términos de crear, cuando estuvimos en la licenciatura de educación primaria, en los cursos que dábamos allá, la creación de la cátedra de escuela y modelos pedagógicos, que éramos un grupo como de 8 o 10, pues la mayoría catedráticos, y que hicimos varias cosas, a veces íbamos 4 o 5 a un curso, y la anécdota de una estudiante que después de que empezamos el curso, que tuvo la palabra cada uno, y una estudiante que dice, uy, profe, así es de difícil este curso, que se necesita tantos profesores. Entonces, como ese tipo de cosas que permiten como esa remembranza, las insistencias de Humberto con el tema pues de la investigación, de la publicación, con el doctorado. Bueno, pienso que hay muchas historias que vamos a tratar de ponerlas sobre la mesa y hacerlo así en conversación, igual quienes están presentes y si desean también participar la palabra, bienvenidos. Bueno, básicamente empezamos con esa parte, entonces, siguiendo lo que dice Alberto Martínez, tiene la palabra Isabel Cristina Calderón. Bueno, buenos días. Muchas gracias, profe Javier, por esta invitación al homenaje al profe Quiseno, que para mí es un maestro que ha dejado huella muy profunda en mi formación. Y pues yo también soy de Univalle, o sea, el profe ha tenido su trayectoria aquí en Univalle y pues soy también egresada de la universidad y pues esa faceta del profe como formador también, como formador en el marco institucional, también ha marcado mi vida. Yo escribí unas cortas palabras, profe, pero pues creo que van a suscitar la conversación. Un homenaje a Quiseno. Bueno, así decimos, le decimos profe Quiseno, Quiseno, o yo siempre le he dicho profe. Decido escribir porque no puede hacerse un homenaje a Quiseno sin la lectura y sin la escritura. En este homenaje quiero presentarles las huellas que Quiseno ha dejado en mi ser y en mi formación. También, como dice Javier, más allá de los textos escritos, la memoria es frágil y quiero pues que esto, el profe se ha eternizado y creo que en las futuras generaciones a través de los textos, de los documentos, de los libros, pero también a través de la vida o de la huella que ha dejado en los que hemos heredado hemos heredado esta tradición, este trabajo académico, pero también el encuentro con ellos. Entonces, pues quisiera también como esto, que no sé, que sea una manera también de resaltar lo que significa la presencia de los profesores en la universidad y no solamente como profesores que dan clases, sino también como van marcando la historia de la pedagogía y la educación en nuestro país. Entonces, pues también es como para, ustedes conocen las personas, los personajes, la institución, los acontecimientos propios de la universidad, pero creo que va más allá de esta memoria, es esta memoria que creo que las nuevas generaciones deben también heredar. Entonces, Quiseno para mí es escritura fluida y literaria, es relato, es experiencia, es riesgo.
Para sus lectores, para sus estudiantes, es el desafío de hallar relaciones a veces impensadas, articulaciones con la literatura, la filosofía, la pedagogía y la vida. A veces Está de una seriedad. Sí. La escritura es la primera experiencia con la que quiero reconocer a este maestro que ha marcado mi formación. Con la escritura, la lectura. En la Escuela Normal Superior de Copacabana, hace más de 25 años, me encontré con un profesor desafiante que preguntaba a las estudiantes, aún adolescentes, ¿qué es leer? La pregunta no conducía a una respuesta, sino a un viaje, y yo decidí emprender ese viaje. Por eso para mí, la primera, cuando hablo del profe Quiseno, es hablar de la lectura, de la escritura, de la narración, del relato y de la experiencia. Quiseno también es conversación. Ha sido una relación de formación sostenida en el diálogo, no solo en las referencias, en las citas, en los rituales rígidos de la academia, que no quiero decir que no existan, por supuesto existen, y estas se soportan solamente si hay diálogo. ¿Cuántas veces hemos pasado por tantas clases, por tantos maestros y tantas lecturas que se van de nuestra memoria y de nuestra experiencia? Si hay el diálogo, creo que esa es la condición para que permanezca. El diálogo implica escucha, lectura del rostro, del gesto, de la corporalidad del otro, del dolor, de la angustia, de la alegría. Ese pendular que olvida, ignora y de tanto en tanto abraza y acoge. Así llegamos a las escuelas normales superiores del norte del valle, en un carrito repleto, sobrepoblado, entre conversaciones y risas, entre pedagogía y formación y amistad. Con las normales soñamos el saber, las relaciones interinstitucionales, la museología, la enseñanza, la formación. A Quiseno solo le bastaba una hojita y una palabra y ahí nacía el diálogo. Y ese diálogo nos abría a la escuela normal. Nos permitió ganar la confianza de maestros en formación, de comunidades y allí no sé si dejamos una huella en las normales, pero ellos sí en nosotros. Quiseno para mí, el profe Quiseno, es acogida. Es la comida caliente con la que acompaña un taller de tematización, es la receta especial que nos recomienda para mejorar la salud, es el pan de bono en medio de la clase del doctorado. Él es el encuentro. Por eso siempre nos trae amigos y amigas. Él nos trajo a Mónica, a Julio, a Rubén, a Jacqueline, a Arley. Todos caben en nuestra ruta de formación. Todos caben en nuestro viaje de construcción del conocimiento. No necesitamos una matrícula, necesitamos el diálogo, la acogida, la escritura, el relato, el riesgo. Profe, dejas una huella en mi ser que nada borrará. En mi formación podría decirte que nuestro encuentro se podría definir como el doctorado. Gracias, profe. Tocó a la amiga. Buenos días. Otra vez en esta universidad, como tantas veces, con tantos amigos. Y en este caso en particular, muy importante, que es un homenaje a un amigo, a un escritor, a un compañero de viaje en la investigación y sobre todo un tipo con un sentido del humor impresionante, es lo que yo más estimo de Humberto. Raro que está en un estado de seriedad y que, como si lo estuvieran crucificando.
Bueno, y además esto es entre mentira y verdad, porque la foto que está allá atrás, la pintura que está allá atrás de Humberto no es nada alto, más bien bajito, y nada guapo, no, es más bien feíto. Bueno, yo escribí unas páginas, más que Isabel. Las historias de los amigos suelen ser un territorio inviolable, porque muy a menudo hay en ellas algo que hace parte del estilo personal y de una forma de vida que se comparte sin ningún tipo de juzgamientos. Mi amistad con Humberto, o como le digo más comúnmente, Quiseno, es fuerte como fuerte es lo que hemos compartido. También hemos discutido y hasta hemos dejado de hablarnos en una época larga. Y aquí está Marta. Por detalles, además, o desencuentros que pasado un tiempo y desde la distancia se tornan insignificantes. Nada justifica perder algo tan valioso como un amigo. Además, porque siempre retornamos a las personas que queremos. Hace algunos años, a finales de abril del 2007, que ya bastantes años, estábamos en un evento internacional que tuve la ocurrencia de organizar, y nunca volví a organizar cosas como esas, terribles, de la Universidad Pedagógica, y entre la agenda teníamos un programa de homenaje a una amiga del alma, Eloísa Vasco Montoya, que en medio de esa celebración, Humberto, Javier Fallat y yo nos reímos largamente, sacándole punta a la idea de que llegado el momento, Humberto preferiría optar por un antihomenaje. Y enumeramos los elementos a incluir en dicho acto. Por ejemplo, a quiénes invitar, que no lo quisiéramos nada. ¿Y quién podría pronunciar un discurso central lleno de agravios y de críticas? Así que fiel a esa remembranza, estos renglones personales de reconocimiento y a mi modo de ver, anti-homenaje. En primer lugar, la amistad. Siempre gana la amistad. Borges decía que la amistad es una larga conversación. Siempre que me encuentro con Humberto, está garantizada una larga conversación de lo humano y lo divino. Lo cierto es que nos hemos encontrado tantas veces y en tantos lugares que los sucesos se juntan unos con otros, los eventos, los viajes, las cenas, las borracheras. En alguna oportunidad, el lugar de encuentro fue un aeropuerto, como siempre. Encuentro, por supuesto, no planeado, sino por puro azar. En una de esas coincidencias, el irónico amigo me preguntó lo siguiente: ¿y tú cuándo estás en Bogotá? Y yo solo pude contestarle: ¿y tú todavía vives en Cali? Sí, señor. ¿Y ese señor Además, quién es? yo dije, ¿Y ese señor quién además es? yo dije que no me fueran a sabotear, por eso el segundo lugar. Y preciso, fue preciso.
Para los que no conocen, Jesús Alberto Echeverry de la Universidad de Antioquia y Astrid Sánchez. Astrid en este momento es profesora de la Universidad del Valle, está en año de prueba, también de estas andanzas de la Universidad de Antioquia, del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica. Bienvenidos, bienvenida. Y les sabotearon el discurso a Alberto. No, ya que se suelte por eso pedí que ser el segundo y resultó lo contrario. Bueno, Echeverry, claro que te sabotearon a ti. Echeverry le dijo a Humberto lo siguiente ahorita: estás en tu mejor momento. Y yo miré allá, porque ese será el mejor momento. Uno de los rasgos más sutiles de Humberto es ese gesto suyo de no contestar preguntas. Nunca. Nunca contesta preguntas, pues se va por donde quiere. Lo hace con plena conciencia, capotea las inquietudes y las lleva a donde le da la gana. Me gusta esa irreverencia de no sentirse obligado a contestar, como si pudiera defender la propia soledad en que se está cuando se escribe o cuando se piensa. Hay en el escribir un retener las palabras, como hay en el hablar un soltarlas. María Zambrano suele decir que hay cosas que no pueden decirse, es cierto, pero esto que no puede decirse es lo que tiene que escribirse. El grupo Historia de las Prácticas Pedagógicas. En el grupo, Humberto es el cultor del ensayo. Siempre lo ha sido. Lo suyo no son los archivos, propiamente. No insistas, Humberto, no insistas. Cuando vivimos en contacto con el pensamiento último revelador, tenemos ante todo un horizonte donde sentimos encajados y en un instrumento técnico para situar y colocar ordenadamente los problemas. El camino ordena el paisaje y permite moverse hacia una dirección. Más o menos, así me parece que opera la escritura de Humberto. Suelta una idea o una serie de ideas, las retoma merodeándolas y vuelve a ellas después de recorrerlas, costando la afirmación inicial. En la presentación de un libro que se hizo aquí en Cali, en la Universidad de San Buenaventura, Humberto presentó un libro mío que se llama Memorias de la Escuela Pública. El análisis de Quiseno mostraba que el secreto del libro era haber encontrado el documento que justificaba la escritura del libro. Y tuvo razón, era el plan de escuela de primeras letras, con el cual surgían las primeras escuelas públicas en el territorio que hoy se llama Colombia. La excusa para dejar hablar el archivo y para organizar ese mamotreto, todo el merodeo de su palabra era la prueba que mostraba que su lectura descifraba ese secreto y esa justificación. Lo leyó muy bien. Mis libros, que no saben nada de quién los escribe, son leídos por amigos como Humberto. Y muchas veces son despiadadamente crueles. No es este el caso, pero es algo que siempre se agradece.
Otro aspecto que quisiera destacar es el estudio de Quiseno de varios pedagogos, algunos de aquí y otros de allá. Don Agustín Nieto Caballero y Jean-Jacques Rousseau. En lo personal, yo hice algo similar. Otro Agustín, Agustín Joseph de Torres, finales del siglo XVIII, comienzo del XIX. Y Juan Luis Vives, pedagogo universal. Creo que la elección de Humberto pasa porque ambos personajes escriben cartas, Rousseau y Nieto, y hacen confesiones, transitan como sujetos formativos que merecen reclamarse como en un sueño digno de remembranza. Humberto es también juguetón, por eso no suscita temor, sino colegaje y proximidad. No se me ocurre otra manera de trazar la cercanía y la distancia con este amigo. Quizá una imagen de un humorista español muy lúcido llamado José Mota. No sé si lo han visto. Muy fino. En que dice que se encuentran dos amigos y uno le dice al otro: me han dicho que has hablado bien de mí. Y el otro se enoja y grita que no es verdad, yo solo hablo pestes de ti, que eres tacaño, cierravares y tonto útil, es decir, tonto para siempre. Bueno, esa es la relación a veces con Humberto. Solo quien lo entiende sabe que Humberto es divertido en muchos momentos, poco serio y superficial, a excepción de hoy. Un buscador de palabras solo por el éxtasis de los juegos que se hacen con ellas. No es necesario hacerle muchas preguntas a sus libros. Usualmente mantienen un ritmo antiinstitucional capaz de decir lo siguiente: el saber pedagógico en Goethe no aparece como una sabiduría, sino como una experiencia. Y el sujeto que lleva a cabo esa experiencia no es el hombre o el individuo, sino las fuerzas de la naturaleza. Hay una literatura que parte del verso y puede tardar siglos en descifrar su versatilidad como prosa. La prosa de Humberto es explícita. Una imagen restituye a la palabra la cercanía de un juicio. Nunca tuve la pretensión de agotar completamente un tema y por lo general estuvo dispuesto a quedar atado y por lo general nunca estuvo atado a nada. En general, siempre pensé que Humberto es un intelectual inusual, muy lejos de la posición más clásica del intelectual comprometido con su tiempo. Humberto piensa, lee, discute, escribe por puro placer, no para entender, no para combatir, no para iluminar, sino quizá para no morir de aburrimiento. Diría que es un intelectual fuera de su tiempo. Es intempestivo. Esto me lo mandó por correo una amiga del alma de él y yo, se llama Gabriela Dicker. Una de las energías pulsionales más gratas de Humberto podría ser su amor por el vallenato y por la costa. Incluso, el Caribe, sí. Incluso
pensamos organizar en Cartagena, con todas las de la ley, un congreso caribeño con el nombre de Vallenato y Pedagogía. Escribimos varias disertaciones y la organización quedó en manos de Humberto. Por eso nunca se hizo. Es evidente que las letras vallenatas narran historias de amor y desamor. Cuentan la vida cotidiana, la naturaleza y la idiosincrasia de la costa atlántica. Esta ejercitación proclama a Quiseno en tanto vitalista lector de Falborda, en su Historia doble de la costa, un etos hedonista que no tiene origen ni fin, sino que se impone como estetización y sensibilidad, como amor quimérico o como temor a la enfermedad y al abandono. De alguna manera, Humberto ha alcanzado una cierta forma de tranquilidad que no se modifica el sí, que no modifica el sí mismo, si se aplica a todos, sino una disposición a no estar aprisionado por certezas, sino que se abre a las vacilaciones. Tal como ocurre con Juancho Polo Valencia y su canción Lucero Espiritual. Lucero espiritual, eres más alto que el hombre. Yo no sé dónde te escondes en este mundo historial. Yo pensando en esa estrella tiene figura de un globo. Yo te quiero a mi acomodo, en mi tierra y fuera de ella. Pero yo no sé dónde te escondes en ese mundo historial. El mundo historial de Humberto se me antoja ancho y ajeno, como la novela de Ciro Alegría. Ahí se habla de nación, de ciencia, de educación, de subjetivación, de Simón Bolívar, de epistemología, de amor en los tiempos del cólera, del viaje formativo, en fin, la lista es larga. No quisiera dejar de mencionar un evento en Argentina al que fuimos invitados para hablar sobre la común de la educación. La conferencia de Quiseno sostenía la tesis de que la comunidad educativa no se funda en lo común, sino en lo no común. En un congreso que se llamaba Educar, no hacer cosas de lo común. Este entendimiento es una forma de proceder que Humberto repite año tras año con extrema fidelidad y con admiración. Conozco y sé de esas relaciones que se constituyeron en el grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas. Y sé también ahí del estrecho amor entre Quiseno y Olguita, Olga Lucía Zuluaga, y entre Quiseno y Alchever, amigos del alma. No sé por qué Humberto fue profesor de Quiseno, pero Quiseno siempre consideró que Alberto era el profesor de él. Quizá si se tratara de la letra de un vallenato de reiteración, supone una expresión cultural viva que representa identidad, historia y tradición. Quizá por eso creo rememorar, si la memoria no me falla, a que uno de los vallenatos que más disfruta Humberto, inducido por mí, por supuesto, todos los vallenatos que él sabe, es Altos del Rosario. A ver.
Bueno, gracias Humberto por toda tu rareza. No hay quejas, ni blasfemias, ni dolor. Solo la alegría de acompañarte en este reconocimiento merecido, muy merecido y fraterno. Gracias. Ahora Astrid va a dar unas palabras. Sí. Buenos días para todos, para todas. Mi historia con el profesor Humberto inicia en el año 2008, cuando me relacioné con él a través de sus artículos. Conversé con él a través de su escritura y conversé de él en mis cursos de prácticas tempranas en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Leí con mis estudiantes artículos como El maestro, del oficio a la profesión, para problematizar temas complejos como el de la profesionalización docente y la imagen del maestro artesano. Durante varios semestres, el profe acompañó, y estoy segura, sigue acompañando esas reflexiones allá con otros profesores y otros estudiantes. En agosto de 2015, conocí personalmente al profesor Humberto Quiseno. Fui su estudiante en el doctorado en educación de la Universidad del Valle. Si tuviera que describirlo, diría que es un hombre alegre y apasionado por la pedagogía. Cuando el profe empieza a hablar, nadie lo para. Sus clases inician a las 8:15 de la mañana y se extienden hasta la 1 de la tarde. Isabel puede dar fe de eso. Gracias a él, me acerqué a mis primeras comprensiones acerca del saber, el poder y la subjetivación en Michel Foucault. En sus clases abundan las referencias a la literatura y es usual escuchar las conexiones que establece entre las proposiciones Foucaultianas y la historia de amor entre Florentino Ariza y Fermina Daza, en el amor en los tiempos del cólera. Con su discurso, el profe Quiseno logra atrapar la atención de sus estudiantes y tiene la capacidad de viajar a la literatura universal o a las cartas de Simón Bolívar con la misma habilidad y destreza. Y es que si algo sabe hacer el profe es escuchar tu proyecto de investigación y ofrecer cientos de rutas que te permiten dimensionar o escalar
tu objeto de interés. Mientras uno ve la propuesta de investigación desde el hueco de la cerradura, el profe Quiseno la observa desde el ventanal y la proyecta en el horizonte. Ese es el Quiseno maestro que conozco. También tuve la fortuna de conocer al profe Quiseno, generoso y acogedor. A mi llegada al doctorado, me invitó junto a sus estudiantes a un almuerzo. Estuvimos allí Jacqueline, Arley y mis compañeras de Medellín, Rosa María e Isabel Cristina. El profe abrió las puertas de su casa para darnos la bienvenida. Cocinó para nosotros. Nos permitió conocer su biblioteca, escuchar la asesoría que le dio a sus estudiantes. En pocas palabras, nos regaló su tiempo y su atención toda esa tarde. Con esos pequeños gestos, el profe me dejó ver la calidad de intelectual que es, el talento que tiene para crear lazos y demostrar que la enseñanza lo afecta, es decir, lo toca, lo sensibiliza, lo humaniza. Muchas gracias, profe Quiseno, por dedicar toda tu vida a la formación de maestros. A través de tu obra y de tu ser, te has ido quedando en cada uno de nosotros. Con cariño, Astrid. Antonio Javier. Va a quedar un poco complejo llevarlos todos. No, pero poco a poco yo los traigo. Aunque según las reglas está prohibido pues traer comida de entrada. ¿Qué bebida? ¿Qué bebida? ¿Uno nada más o dos? Tres. Podemos mientras tanto correr un poco más bien para la mesa, porque ¿Para dónde? para adelante, porque a Humberto le queda una diadema. Pero es que eso sí es natural porque la aureola de Humberto no te va a Es que salir. entonces le quiere de arriba, pero es que aquí le queda así. No es de la pantalla, entonces. Es natural en él. No, para adelante. Ese corre, por supuesto, para adelante. Por supuesto. La idea sería más entonces estar abajo. Ahí o No exagere. Ahí está bien. que no exagere con lo popular, dice Alberto. Con lo común. Con la educación popular. Ah. Acerca de lo común. Bueno, yo voy a referirme. Digo que para mí, mi lugar con Humberto, así se escucha, mi lugar con Humberto es más en un espacio afectivo que es el de la amistad. Y digo afectivo por las afectaciones alegres que genera ese espacio y porque hoy en esta contemporaneidad que vivimos me parece que es un ejercicio de construcción de un modo de existencia que resiste a toda esta mirada del emprendimiento, del individualismo, en fin, todo eso que hemos venido leyendo seguramente, pues, pero yo quiero homenajear con Humberto el asunto de la amistad y como un pretexto con Humberto para hablar de la amistad precisamente. Voy a traer aquí a colación
que lo busqué porque yo no tenía pensado pues hablar aquí. A mí sí yo soy aquí el que salí fuera del programa. Todos tenían el discurso preparado. Pero bueno, un texto que sobre la amistad de Blanchot. La amistad, esa relación sin dependencia, sin episodio, y donde no obstante cabe toda la sencillez de la vida. Pasa por el reconocimiento de la extrañeza común que no nos permite hablar de nuestros amigos, sino solo hablarles. No hacer de ellos un tema de conversación o de artículos, sino el movimiento del convenio de que, hablándonos, reservan incluso en la mayor familiaridad la distancia infinita. Esa preparación fundamental a partir de la cual lo que separa se convierte en relación. Y lo traigo porque un poco es como esa relación que a mí me ha tocado vivir con Humberto. Yo a Humberto lo conozco desde el año 88, pero ese conocimiento fue de pasada. Además, Humberto y yo tenemos en común que nacimos en el mismo territorio, en Bello. Ustedes saben lo que significa hablar de Bello en los años 80, que eso nos cruzó la vida, y yo lo siento en los textos de Humberto. Cuando estaba en su efervescencia todo el narcotráfico, Bello, que siempre ha sido una población obrera, se convirtió en los años 80 en el semillero de los sicarios obreros, porque eran los que le hacían las vueltas a los jefes que vivían en Envigado. Y era tenebroso. Y de ahí surgió, digamos, Humberto como educador. Y ahí yo quisiera pensar que eso también tuvo esa impronta. Y otro territorio, la Universidad de Antioquia. Porque la de Antioquia en ese momento fue un territorio protector de mucha fuerza. Yo egresé de la Nacional, no de la de Antioquia, pero yo habité mucho la de Antioquia, simplemente porque era un territorio de protección. Me encontraba ya cursos, digamos, de temas, de asuntos con las afinidades, y Humberto estudiaba ya educación. Y bueno, después nos encontramos con que Humberto estudió filosofía acá precisamente con un profesor que era muy cercano a algunos amigos míos, y por ese lado me llegaron algunas noticias de Humberto, o Quiseno, como le dicen ustedes. Pero el asunto es eso, la vida como lo va uno conectando, lo va relacionando, y después uno va hilando y va moldeando. Y después yo me encuentro con Humberto en el año 88, cuando yo entré a ser parte del proyecto de Historia de la Pedagogía, el que dio lugar al libro de Mirar la Infancia. No sé si lo recuerdan, que fue el proyecto de Historia de la Pedagogía de las primeras décadas del siglo XX. Estaba recién publicada la Pedagogía Católica. Se lo había publicado esa primera edición, Foro Nacional por Colombia. Entonces, habían unas discusiones alrededor del texto de Humberto, que a mí me llamó mucho la atención, porque yo me eduqué en un colegio de La Salle, en La Salle de Bello, con toda una historia pues ahí de formación, pero digamos que desde ese año Humberto y yo nos perdimos de vista. Yo no volví a saber nada de Humberto, por lo menos en el terreno personal. Pues digamos que como los viajeros antiguos, y llegaban noticias de otros tiempos, como decían los viajeros del siglo XIX, cuando les llegaban noticias, o los cronistas también en las colonias, cuando anunciaban que les llegaron, los vientos traían noticias, es decir, me llegaban noticias de Humberto. Yo me reencontré con Humberto el año pasado, por otro gran amigo, Jesús Alberto. Él fue el que me conectó en un espacio que animó Humberto, extraterritorial. No era para hablar de pedagogía, era para hablar de política. Una tertulia virtual, con todo el furor, digamos, de las elecciones y del gobierno de Petro. Entonces, bueno, hablemos qué pasa, qué hay. Entonces, ahí hay una pulsión
muy fuerte, y es que no se puede hablar de pedagogía sin política. Entonces, hay que hablar de política también todo el tiempo, porque la política cruza la vida, porque sabemos además que la política es la manera como nos conducimos en el mundo y cómo nos conducen a través del mundo, y conocer eso es súper, pues, si queremos estar en un lugar, digamos, reconociendo nuestros modos de ser, de existir, hay que pasar por discutir sobre la política. Sea por modos de subjetivación, pero también desde la geopolítica, como en este caso también pasa. Entonces, desde ahí comencé a encontrarme con Humberto en esas tertulias, pero pasó algo muy bonito, que es que eso, comenzamos a hablar, Humberto y yo, y a tratarnos como si esos años atrás no hubieran pasado, 30 y pico de años, pero el tiempo es solo una coordenada social. El tiempo en lo afectivo funciona muy distinto. Eso no tiene, ¿cierto? Es el tiempo de la memoria no tiene tiempo. El tiempo es el que uno actualiza con el recuerdo, y eso se pierde en otras dimensiones. Y con Humberto me pasó eso muy bonito. Entonces desde ahí ha venido, y entonces yo he sentido ese vínculo y esa fuerza de esa relación con Humberto. Yo leo a Humberto y sí, digamos que hay una erudición muy fuerte en Humberto, pero cuando esos que ustedes señalan con el vallenato, también en su época cuando la salsa, pero también está su vida callejera, pero también en esto que pasó, cómo llevar la pedagogía a la calle, pero cómo cruzarla por la salsa. Yo una vez le decía a Humberto, a vos ya no te gusta la pedagogía, vos estás en otro plan, vos estás desmoronando la pedagogía para generar otro escenario de relación. Un escenario ya no docente, un escenario distinto. No sé dónde será, pero yo digamos que siento que Humberto está transitando hacia ver la pedagogía desde, ya no es de ese lugar erudito que han venido recorriendo hasta ahorita, sino otro lugar en el que se quiere entrar, que tiene que ver más con la construcción de la pedagogía y el afuera. Cómo eso entra en nuestra vida, pero además de ahí que nos bloquea, que nos está amarrando, que nos está pulsionando en sentido de muerte, y de ahí qué restos podemos recuperar para avanzar con alegría en el mundo. Entonces, bueno, yo dejo como hasta acá este asunto, no sin antes pues darles pues las gracias a Javier que me invitó, que me trajo hasta aquí, y también a Humberto por la amistad que me ha brindado en todo este tiempo y por permitirme ser su amigo. Muchas gracias. Eso iba a decir, Diego, que no traía preparado. Jesús Alberto. Con Jesús Alberto cerramos acá y damos la palabra a los que están. Y tú antes. Bueno, y Humberto quiere listo. Pues hay acá que agradecerle a mucha de la gente que asiste y va a oír esto, porque nos va a llenar de mucha fuerza. Pero, a ver, yo lo que quiero va a ser muy, muy sencillo. A ver, ¿qué pasó? Sabotaje. Hay sabotaje. Hola. Bueno, listo. Vea, hay una cosa que no se oye bien. Ah, bueno. Hay un asunto que es muy, muy, muy importante en esta vida de todos nosotros con Humberto. Es, primero, ¿dónde fue que por primera vez nos encontramos? Porque yo tuve una noción clara de Humberto, yo lo he repetido muchas veces, es en Bello, un día del trabajo, de los obreros de Fabricato, y Humberto lleva una de las banderas, lleva una bandera de la Unión RS, de un partido político que había muy importante en que estábamos. Ese fue un primer encuentro, digamos, que fue muy importante y que nunca se me borró en mi vida. El encuentro ahí central, como el encuentro con Alberto Martínez en la flota de Rápido Tolima, que cuando iban a Medellín para establecer la cultura hippie,
en unos sectores de Medellín. Me acuerdo mucho porque los de izquierda de ese tiempo cogían a los hippies y los tiraban por las ventanillas del bus. Bueno, habían muchas cosas ahí que fueron, pero entonces ese primer encuentro con Humberto es supremamente importante, y luego Humberto va a tener una gran influencia y va a tener una gran relación conmigo y sí, conmigo y con la profesora Olga Lucía Zuluaga. Va a haber un encuentro muy importante, ¿cierto? Y que nos va a ayudar a cambiar muchas cosas. Lo tercero, habría una cosa que fue muy importante, y es que tiene que ver con la historia. El primer congreso de historia que hubo, de historia de la educación, historia aquí en el Valle, ¿cierto? En la Universidad del Valle, la generosidad inmensa de Humberto con su casa. Nos brindó a Olga y a mí la casa como si fuera la casa nuestra. Ese punto fue muy importante, y que fue un evento donde con los grandes historiadores de este país, Humberto nos abrió todas las posibilidades, no solamente la casa de él, ¿cierto?, sino también hablar con esos historiadores. Y yo me acuerdo mucho de que, porque con cuáles historiadores nos articulamos a partir de Humberto, que pues estaba en ese momento, estaba, por ejemplo, Mario Díaz, estaba mucha gente, ¿sí? Colmenares estaba en ese momento muy importante, era supremamente importante. Jorge Orlando Melo, y eso a nosotros nos abrió el mundo, Pero fíjese, eso se lo debemos a Cali, a la Universidad del Valle y a Humberto como representante de esa universidad, que eso transformó completamente nuestra visión, y que al mismo tiempo nos llenó de muchas responsabilidades, pero también de mucha alegría. Esa fue una de las cosas que fue supremamente, es decir, nos abrió a un mundo nuevo. ¿Cómo va a ser Humberto con su viaje a España? Cuando Humberto va a hacer su doctorado a España, eso para el grupo es importantísimo, ¿sí? Porque ahí también nos abre, en ese viaje a España, nos abre nuevos mundos, nos trae nuevos libros, es decir, nos da toda una nueva forma de vida. Primero nos la facilitó con los historiadores, ¿cierto? Y en la segunda es traer todos los avances que se habían hecho en Europa acerca de la educación y la pedagogía. Eso fue un segundo punto supremamente importante. Hubo otra cosa que fue muy importante en Humberto, es que siempre nos dio su casa como la casa nuestra, que llegábamos. Que eso es muy importante en un mundo que cada vez se hace más estrecho en generosidades. Lo otro, la tercera cuestión que fue para mí muy importante en la vida mía con Humberto, fue que Humberto creó enormes facilidades para que yo pudiera hacer el doctorado aquí en la Universidad del Valle, ¿sí? Para que mi relación con Carlos Eduardo Vasco fuera cada vez más profunda, ¿sí? Él hizo de que su casa fuera mi casa en una forma completamente radical. Creó condiciones para que me dieran esa clase de inglés cuando me estaba dando para firmar eso. Ay, me ayudó en esa señora que daba clases de inglés. Es decir, fue creando esa cosa. Y sobre todo, a mí me impactó mucho la relación con Carlos Eduardo Vasco,
que fue muy importante para mi vida, porque si en un principio teníamos una oposición completamente diferente respecto a pedagogía, referente con el paso de los tiempos fue un encuentro maravilloso, porque yo me encuentro, por ejemplo, con Carlos Eduardo Vasco por primera vez el 21 de diciembre de 1985, 86, en la casa de Federici. Y yo impreso, eso me lleva a que yo, el inmenso respeto que voy a adquirir también de Federici. Bueno, entonces, esas son esos puntos son fundamentales, que están, digamos, mi relación con Humberto está marcada por esa generosidad de Humberto de darme habitación, de darme su casa, de darme la posibilidad de su universidad, de ponerme en cuenta con un tipo de la talla de Carlos Eduardo Vasco, que de ahí trazamos una amistad muy grande. Entonces, para mí, esos son cosas que se desprenden del modo de ser de Humberto y que son absolutamente fundamentales para mi vida. Sin esa relación con Vasco, sin haber oído los relatos que nos hizo de España, sin haber oído todas esas formas de decir, no, es que esta casa mía es también su casa, ¿sí? De las formas de que, como él se relaciona con Olga Lucía, con mi hijo Jonathan, eso, de esas cositas que son, y que han seguido a través del tiempo reforzando, porque no hay ahí una relación centrada en la competencia intelectual, no, es una relación que ha buscado siempre llenarme de mucha vitalidad. Por ejemplo, en los últimos días, en las enfermedades que he tenido que enfrentar, Humberto ha estado ahí con sus llamadas, ¿sí? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Ya vas a derrotar eso. Tal. Y en los puntos graves de esa enfermedad, cuando las hospitalizaciones han sido muy fuertes, ahí ha estado Humberto, tanto Humberto como Alberto, presentes. Y yo creo que eso, el hecho de que hoy pueda estar aquí y que pueda estar vivo, se debe a esas amistades, ¿cierto? A esas dos amistades profundas que me han dicho de la inutilidad de morirme, que no tiene ningún sentido morirme. Entonces, ese encuentro, lo mismo que el encuentro con una persona que está aquí, que es muy importante para mí, ¿cierto? Entonces, eso salvó mi vida. Entonces, ese es el centro de mi intervención, cómo una amistad se ha convertido en un instrumento que me ha permitido leer contra la fatalidad de la fisiología, contra las enfermedades, y para seguir soñando y trabajando e investigando. La otra persona clave de las que hay aquí es Isabel Cristina, que es también clave para que mi vida se prolongue. Entonces hoy no, algún día otro les hablaré de todas lo que son las relaciones de tipo pedagógico, de tipo histórico, sino que hoy lo que quería señalar es cómo la vida de Humberto se ha convertido a través de estos años en una vida que me da vida a mí. Y eso se lo aplico a Alberto Martínez, que está aquí, a Antonio también ha sido muy importante, y a Isabel. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Humberto se pidió la palabra antes de abrirla aquí a los asistentes. Aló. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muy agradecido por llegar hasta aquí. No tengo palabras.
Corto. Porque no son las 5 horas. Desde que llegué a la mayoría de edad, he sido profesor. Esto es desde hace 50 años. Este medio siglo no ha sido de soledad. Fueron años de llegar a conocer qué es eso de ser profesor. Y esta aventura no la podía lograr sin la universidad. Es decir, sin la vida universitaria y la amistad, el amor, las pasiones y los dramas de esta vida universitaria. Medio siglo para saber qué era ser profesor. Conocerse como profesor. Esa es la mayoría de edad académica. Ahora, después de la jubilación, empieza la mayoría de edad de dejar de ser profesor. Aprender a no ser profesor. Ser otra cosa, quizás artesano de mí mismo, la mayoría de edad de mí mismo. Quiero conocer qué me pasa al dejar de ser profesor, qué me espera. Sé que hay dos cosas que quiero conocer, lo que es la vejez y lo que es la muerte. Esas dos cosas nunca las había pensado y nunca habían sido posibles a partir de mi existencia. Hoy me acompañan en el día y en la noche y es posible y son posibles de conocer porque ya no quiero ser profesor. Cuando era profesor, nunca podía pensar mi vejez ni mi muerte, porque el ser profesor es pensar en que cada día hay que ser más joven para poder tener mayor fuerza al enseñar y estar alejado de la vejez y la muerte. Ser profesor ocupó mi vida en medio siglo. Ser profesor lo aprendí gracias a mis maestros, Olga Lucía Zuluaga, Alberto Echeverri, Estanislao Zuleta, Alejandro Alberto Restrepo y mis últimos maestros, Miguel Morey y Rafael Argullol. Ellos me enseñaron a ser profesor, a ser muy buen profesor. Quiero recordar a mi maestra, la Universidad del Valle, que fue la que en verdad me enseñó a ser profesor. Nunca podía haber sido buen profesor sin la Universidad del Valle. Ella, mi maestra, fue la que me enseñó en medio siglo qué era vivir para ser profesor. Pero ¿qué es la Universidad del Valle? Son mis colegas, mis compañeros, profesores, mis amigos, profesores, mis estudiantes. La universidad no es otra cosa que la pasión de llegar a ser profesor. Esa que fue mi aventura en medio siglo de alegría y placeres, de sueños y de esperanzas, por construirme como profesor, como amigo, colega y académico. Espero que lo haya hecho tan bien como lo hizo la universidad conmigo. Fui feliz en la escuela, en el colegio, y fui feliz en la Universidad del Valle. Gracias a todos y a todas por darme la felicidad. Bueno, ahora tienen la palabra ustedes. Alberto y ella están pidiendo. No, es para para animarme. Oye. Lucero espiritual. Eres más alto que el hombre. Yo no sé dónde te escondes. Ya, ¿ah? Ya. No, a reconocerle a Javier por este homenaje y por este esfuerzo y por supuesto a la Universidad del Valle, era eso.
¿Quién levantó la mano? Los Mario. Bueno, buenos días todavía. Mi profesor, mi amigo, mi formador, pues yo qué puedo decir, Humberto, yo soy muy flojo para eso, ¿no? Se me salen las lágrimas ya. Yo Humberto lo conozco hace más de 20 años, desde el pregrado. ¿Qué puede decir uno de la persona con la que hizo su pregrado, su maestría, su doctorado y aprender de la vida, ¿no? Que me ha cuidado, nos hemos cuidado. De amistad, pues muchísima, pero yo creo que también parte de enseñanza de la vida es como en tener a un familiar al lado, ¿no? He aprendido muchísimo, muchísimo. Desde que terminé mi pregrado, casi fue inmediato, inicio a hacer la maestría, empiezo con mis clases de profesor acá en la Universidad del Valle, en el departamento de Historia, enseñando clases de pedagogía, y siempre mi referente pues fue Humberto, porque ya éramos amigos, porque ya hablábamos, lo leíamos, porque asumí muchos riesgos. Yo creo que si algo he aprendido de la vida es asumir los riesgos de los cuales todos han hecho referencia. Humberto creo que es el de las personas más osadas que hay, desde lo académico, desde lo intelectual, desde la vida misma, y de eso me he apropiado yo. O sea, muchos de los riesgos que he asumido, y es un regalo muy bello que me ha dado la vida, es asumir riesgos, como por ejemplo decir, dejar la enseñanza básica. Le preguntaba yo, ¿me arriesgo a ir a coordinar un espacio de investigación? Lo hicimos. Vamos a dictar ese curso, organicémoslo. De decir, vamos a hacer un seminario. Recuerdo cuando trabajamos en la Secretaría de Cultura y pensamos en cómo hacerle un homenaje a los maestros, ¿no? A propósito de la Semana Maestra, durante mucho tiempo esta Semana Maestra la padrinamos nosotros desde la Secretaría de Cultura. Fueron casi 6 años que estuvimos trabajando, nos arriesgamos a escribir, a hacer cosas distintas. La noción de archivo, ¿no? Que para nosotros los historiadores pues es muy compleja, desde esa relación del documento y entender uno como coordinador del archivo histórico durante tanto tiempo, que el archivo es otra cosa, totalmente distinta. La lectura de Foucault del archivo, pero también con Humberto arriesgarnos a entender ese archivo desde esas lógicas y desde la relación también de la investigación del maestro, revisar ese archivo de Santa Librada, compartir con él lo que yo encontraba de esas historias de maestros, pues me permitió también escribir con él, porque es que yo no escribía solo, yo siempre he escrito con Humberto. Y de asumir riesgos. Actualmente estamos asumiendo otro riesgo, y es entender la educación también desde la educación propia, de trabajar yo trabajo hace mucho tiempo con el sector cultura, y todo lo que hago siempre se lo cuento a él, se lo cuento y me dice, vamos, hagámosle, y vamos a trabajar con esa comunidad. Hemos coordinado proyectos en conjunto desde la Universidad del Valle también, desde la Universidad del Valle, cuando nos regamos con el proyecto tan bonito de Mi Comunidad de Escuela, con todos esos maestros que teníamos ahí, y le seguíamos la corriente. Yo era el que estaba ahí haciendo el frente, pero a Humberto había que canalizarlo y hacerle, pero ese amor tan infinito que tenía por los maestros. Y arrancaba, ya me estoy calmando un poquito más, porque Humberto ha sido mi formador, Humberto ha sido mi amigo, mi maestro, y en ocasiones creo que fue mi papá. Entonces, pues, muchas gracias, Humberto. Permíteme, Santiago. Hola, mucho gusto. Buenos días a todos, ya la tarde. Realmente para mí es una sorpresa un evento de esta naturaleza, y quiero retomar un poco la manera como se proyectó esta Semana Maestra. Yo puedo tener así un juicio de ella porque soy hijo de la primera facultad y refundé esta en el 25 de junio de 2021. Entonces, puedo notar que las Semanas Maestras han venido desarrollando una propuesta que en este caso particular recoge el pasado, el presente y el futuro. Me parece que lo que se hizo, el homenaje a la profesora María Cristina Navarrete, recoge una situación, el presente
y ahí es donde coloco todo este evento, de cómo el presente, lo que estamos haciendo, reconociendo esa labor del profesor, del maestro, proyectamos una nueva institución. Y la importancia de esto radica incluso en esta mesa que hay ahí. Me excusan los que no conozco, pero si mal no estoy, estamos al frente del profesor Martínez Boom. Me acuerdo de alguna frase de él en la Universidad Pedagógica Nacional que tiene que ver con comparar las normales, las facultades y los institutos. Las normales las relaciona con el método, las facultades con la disciplina y los institutos con la investigación. Parte de eso es lo que hemos venido haciendo en el transcurso de más de 15, 20 o 30 años entre la facultad de ayer y la facultad de hoy. Y ese es un punto. El otro punto de referencia es el profesor Alberto Echeverri. Me acuerdo de su idea de marco, teniendo como referencia lo que llamamos el campo intelectual de la educación que plantea el profesor Mario, el profesor Javier, el profesor Alberto Echeverri plantea lo que se denomina el campo práctico de la pedagogía, de la educación en la pedagogía, que eso fue el campo de referencia de su tesis de doctoral aquí en la Universidad del Valle. Y en el caso concreto de Humberto, es que él es hijo de estas concepciones. Y yo tuve la oportunidad de, con la profesora Zuluaga, Olga Lucía Zuluaga, discutir ampliamente con ella la necesidad que teníamos de contratar profesores para la facultad en los años, si no me acuerdo si era por ahí en los años 80 o algo así. Y Olga Lucía Zuluaga me hablaba de 2 o 3 estudiantes que ya tenía, que si yo quería conocerlos. Bueno, uno de ellos es Humberto Quiseno. Es decir, con Olga Lucía estuvimos discutiendo largo rato, Olga Lucía Zuluaga, la necesidad y la posibilidad de darle espacio a Humberto porque parece que no cabía allá en Antioquia. Esa era como la idea que manejábamos los dos. Entonces yo le dije, no, deja que yo me lo llevo, pues, a lo mejor allá aprende más. Y efectivamente eso permitió la llegada de Humberto. Bueno, no fue eso, las circunstancias que se dieron, la llegada de Humberto a la Facultad de Educación de la Universidad del Valle. Y allí tenemos la historia. Quiero dar un poco cuenta de ese alumno. Inicialmente lo que conocí de Humberto con relación a los puntos de referencias que menciono, los de la pedagogía, los de la computación institucional con método, disciplina o investigación, Humberto se movía mucho entre hacer una ínsula, así lo entiendo yo, desde esa perspectiva, de lo educativo, lo pedagógico, lo investigativo, como fuera de la disciplina, ciencias naturales, biología, física, química, que es donde me muevo. Toda la vida fue esa discusión, ya había una separación, lo noté yo, tajante en el caso de Humberto ya como profesor. Estábamos en 2 campos separados, digamos, no físicamente, sino intelectualmente. Yo veía que se movía allá y yo me movía acá. Finalmente, por los años muy recientes, parece que hemos llegado a un acuerdo. Me acuerdo en una de las intervenciones que hacíamos en la facultad, en actual, y un punto de referencia que yo empecé a trabajar fue la formación docente. Pero la formación docente entendía como vincular lo educativo, las ciencias, lo tecnológico, lo cultural, lo político, desde mi punto de vista. En ese momento, me acuerdo haber escuchado a Humberto que yo estoy de acuerdo con el profesor Alfonso cuando mencionábamos la posibilidad de luchar por una nueva facultad cuyo eje de desarrollo y de
progreso y de investigación fuera la formación docente. Y efectivamente, con ese proceso fue que fundamos esta facultad. Pero lo que quiero rescatar es que de esa división conceptual, no física, seguíamos hablando, nos seguíamos invitándonos, qué sé yo, conversar, pero a ese punto de entrar en confluencia estos dos elementos. Y detrás de eso está, no sé, habría que mirarlo, si el grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas se mueve en esa relación, pero entiendo pues que hay esas miradas, esas reflexiones, esas prácticas y esas propuestas en que convergen más que separar en ese punto. Y en ese sentido Humberto ha jugado un papel fundamental en la facultad. Ha sido un punto de referencia. Incluso en algunos casos he notado puntos de desencuentro, por decirlo así, de combate frente allá y acá. Sigo siendo, insisto mucho, que es mi punto de vista como lo veo. Actualmente veo totalmente un pensamiento que nos une a todos y podemos entender un poco la manera como se ha venido desarrollando el proceso de discusión, de formación entre los miembros de estos grupos de investigación, pero en especial en el caso de Humberto, que ha sido fuerte el asunto filosófico, donde trata de recoger estos elementos, que obviamente recoge un poco las ideas que he mencionado en torno con los ilustres visitantes que hoy tenemos. Es decir, yo creo que, yo no sé si ustedes son conscientes o todos somos conscientes de que tener la presencia del profesor Martínez Boom, la presencia del profesor Echeverry, y se me escapan los otros, Inés, Isabel Cristina y ella entre ellas, y la nueva profesora que tenemos, si se dan cuenta de qué significa que estas piezas de sabiduría se desplacen a la universidad a darle un abrazo de saludo o despedida al discípulo amado, entendiendo esto todo en el campo de la construcción filosófica, educativa y disciplinar. Gracias. Gracias. ¿Quién sigue? Carolina. Carolina y Giovanni. Buenos días para todos y todas. Profe Humberto, muy feliz de estar acá nuevamente viéndote. Me rondaba de alguna manera como el fantasma de la ingratitud, porque pues no tuve la oportunidad luego de agradecerte pues ese espacio que tuvimos contigo durante el empalme en el 2019 de la Secretaría de Educación. Luego intentamos como arrancar algo en la Secretaría, pero bueno, luego el 2020 se volvió un año difícil para todos y todas, con pandemia, y se enrareció pues todo el panorama, y ahí en adelante pues otros acontecimientos como el estallido, y ya uno quedó preso como de las circunstancias. Y también digamos que lo público, la gestión pública también es una máquina compleja que lo termina alejando como de lo importante y de aquello que conversábamos inicialmente. Yo quería agradecerte, Humberto, por ese espacio. Lamento mucho que no se haya podido continuar en su momento, pero bueno, siempre hay oportunidad. Tú terminas acá un periodo muy importante, pero todavía tienes por delante mucho por hacer, y seguramente ahí habrá muchas más oportunidades para hacer. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Henry, perdón. Muchas gracias. Buenas. Voy a hacerme acá para que me visualicen y no ver la espalda o que me den la espalda. Bueno, creo que con el nudo en la garganta, voy a hablar del profe Humberto. ¿Tienen agüita? Agüita. Bueno. Al profe Humberto lo conozco desde el año 2001.
no sé si me recuerda. 2001, y hago referencia a esto porque me enseñó a escribir. Específicamente en los 3 cursos que vi en pregrado sobre modelos pedagógicos contemporáneos, modelos pedagógicos en Colombia y después modelos pedagógicos clásicos. Ahí me enseñó a escribir, ¿sí? De modelo en modelo. Y me enseñó a escribir porque básicamente cuando empecé estos procesos de formación en pregrado, pues específicamente, la primera nota fue un 2.5. Y pues yo decía, uy caramba, no sé escribir. No sé escribir. Y se me volvió un reto. El curso finalmente lo saqué en 3.5. Pasé el curso, 3.5. Aumenté un puntico. Y se me volvió un reto porque al siguiente semestre le matriculé otro curso. En ese semestre pasé a 4. Aumenté 0.5. Y le volví y le matriculé otro curso. Y ese, finalmente él me dijo, Henry, tómate estos libros y después volvés al final del semestre. Hace un trabajo basado en ellos. Ahí aprendí, dialogué mucho con, bueno, haciendo alusión a Summerhill y todo su modelo. 7 libros específicamente leí en ese semestre. Hice un ensayo y ya me dijo, ya aprendiste. Y saqué 5. Pero eso me enseñó algo y después específicamente puse en práctica el modelo pedagógico que tenía allí y la experiencia de Summerhill y lo que implica el modelo con un curso de química. Y hago referencia a esta anécdota porque en esos 3 semestres o año y medio en los cuales estuve, me enseñó muchas cosas, las cuales todavía utilizo en mis cursos. La primera de ellas es que dice él, siempre hay un profesor que uno ama en su formación. Y él es uno de ellos. Hay una expresión muy Determinada. Hay una expresión muy antigua de Humberto. Es que Platón y yo hemos considerado. Y entonces, y digo uno de ellos porque siempre han marcado profesores aquí en la formación. El otro está sentadito allí. ¿Y por qué lo amo? Específicamente porque me enseñó a amar la docencia. ¿Qué implica ser docente? Y la docencia porque creo que para esto he nacido, es lo que me moviliza todo el tiempo, por lo cual siempre me he formado. Y en esos mismos 3 semestres, otro aspecto que rescato fundamentalmente es que hizo referencia a algo de los 50 años, y es el libro de Wilhelm Meister. Exactamente, Años de Andanzas y Aprendizajes, que también los leí, porque todos los iba leyendo. ¿Y qué implica ahora él? Que dice que va a desaprender, es decir, está aplicando su libro. ¿Sí? Después de 50 años, un médico se da cuenta que no tenía que haber sido médico, sino actor, creo que es. Actor. Entonces ahora va a actuar en su vida, profe. Y el otro punto por el cual rescato pues este homenaje y al cual asisto con gratitud es que siempre debemos considerar que en nuestros procesos de formación, de docencia, tenemos un referente, eso no lo podemos perder, ¿sí?
siempre debemos tener un referente que nos moviliza y que se deben convertir en el ejemplo a seguir. Y creo que en este aspecto el profesor Humberto, por lo que he mencionado, es un ejemplo a seguir. Y lo felicito, profe, por su camino y lo que queda, ¿sí? Dentro de su formación, porque siempre estamos aprendiendo. Muchas gracias. ¿Quién más? 2 palabras más para ir cerrando. ¿Quién más? Bueno, me arriesgué. De todos modos, con el profesor Quiseno hace mucho tiempo nos conocemos. Fue mi profesor, mi director de tesis de doctorado, y con él aprendí que después de la escuela no hay nada. Y me volví yo un defensor a ultranza de la escuela nueva, y cuando escucho a las profesoras hablando de Montessori me emociona porque esa es la línea, esa es la línea. Hacia el futuro va a ser la escuela nueva. Eso fue hace 100 años que se planteó, pero va a ser la del siglo XXI y de pronto el XXII. Entonces, de eso aprendí de Humberto Quiseno en la escuela nueva. Ahora, yo estuve todo el tiempo en contradicción con el profesor Quiseno, paradójicamente, porque me permitió hacer mi tesis sin seguir los principios de la historia de las prácticas pedagógicas, y me dejó hacer una historia tradicional, la historia narrativa normal, y me pude graduar finalmente. Pero entonces siempre estuve en contradicción, y algunas de las cosas que aquí dijeron sí me llamaban la atención del modo de ser del profesor. Yo creo que él, mientras fue profesor, siempre fue joven y nunca quiso ser viejo. Es algo extraño que yo identifico en Humberto. Humberto no quería envejecer, y mientras fue profesor nunca fue muy viejo. Y extraña, es un modo de ser de él. Y el humor es cierto, el humor es tremendo, y se reía de todo, y yo siempre pensé que él era más un literato que un filósofo, porque él hacía de esos archivos serios y rígidos literatura. Entonces, el asunto de la verdad, bueno, si era bonita, si era bien escrita, valía la pena, pero no esa rigurosidad del historiador rígido que respeta las fechas, la cronología. No, él hacía literatura. Y yo le decía a él, profe, usted es literato, ¿no? ¿Para qué te pones a hablar de historia? Vos sos literato. En todo caso, gracias, Humberto, por haberme enseñado Escuela Nueva. Gracias. ¿Quién quiere cerrar? ¿Quién quiere? ¿Ah? Néstor Elí. Eso es difícil de ir hablando de la experiencia de una amistad que tiene que ver con distintos momentos de la amistad. Y la cercanía a un profesor, luego a un colega. Ahí hay un cambio para mí importante. Cuando llegué a la Universidad del Valle, según entiendo por lo de hoy, Humberto también llegó. Llegamos en el 82. Él era profesor y yo era estudiante. Estudiante de educación física. Eso ha sido un karma interesante, el asunto de ser de educación física, porque educación física, los académicos nacionales e internacionales la elogian a la hora de ciertos argumentos y la ponen por allá en un rincón cuando se van a hacer cosas. Por ejemplo, en la Universidad del Valle, Educación Física, que allá en ese rincón, y las otras cosas funcionan más acá. Eso creo que se debería estudiar en educación física, es lo que le llaman los análisis proxémicos, de cómo vamos ubicando
los cuerpos en el espacio y el discurso que eso produce. Pero el punto es esa reflexión de la educación física en un lugar distinto al de volvernos aspirantes a ser campeones de cualquier equipo y entrenadores y los que dirigen el gimnasio y le sacan músculos a las personas, etcétera, ¿sí? Yo creo que comenzó con la lectura de los cuerpos dóciles allá en primer semestre para mí y para ti como profesor en la Universidad del Valle. Eso me parecía que fue interesante. Cuerpos dóciles, analizábamos unos documentos que era fuente primaria de la escuela, de una escuela normal, y allí íbamos entendiendo, quedando con 1000 preguntas acerca de eso, de la práctica pedagógica, el discurso, el saber, la pedagogía, o sea, un poco de palabras que no entendía nadie al principio, a lo último creíamos que entendíamos y después fuimos viendo que como que había que estudiarlas para entenderlas. Pues ese inicio fue en ese curso. Luego nos encontrábamos y compartíamos algunas ideas con respecto de los libros que iban saliendo. Por ejemplo, el de Pedagogía e Historia, de la profesora Olga Lucía Zuluaga, y luego alguno que le llegaba del profesor Alberto, de artículos de revista de Jesús Alberto, de lo que él escribía, alguna cosa que yo escribía, la comentábamos, nos alargábamos y pasamos al segundo momento, que fue ya viniendo de la Universidad Javeriana, yo, a la Universidad del Valle ya como profesor. Acababa de hacer la tesis de la maestría, me la firmó como tutor, porque francamente no había tenido tutor. Él la leyó y dijo su concepto y con eso se pasó ese trámite, digámoslo así. Pero llegar a la del Valle fue el segundo momento que a mí me parece que fue muy interesante, porque ahí nos inventamos la idea de la cátedra de escuelas y modelos pedagógicos. Estaba al momento la discusión sobre modelos pedagógicos, qué es un modelo pedagógico, cuáles hay, la discusión que propone el profesor Mario Díaz, la forma como nosotros la contradecíamos, la poníamos así como en poco de cuestiones, si era cierto que se podría hablar de modelos, en qué medida eso era para enseñarlos y que la gente los recogiera y pudiera decir cómo hacer su trabajo como profesor, etcétera, ¿sí? Pero principalmente, y eso quizá lo marco con una anécdota que había, que nos ocurrió a todos, es que llega una estudiante al lugar a la oficina, que anteriormente había sido módulos como muy estrechos, oficinas muy pequeñitas, la de Humberto era una, ¿sí? Y luego se abrió con Javier Fayad, se abrió y como 3 oficinas juntas se volvieron una oficina con una mesa, o sea, había un espacio como de encuentro mayor. Y alguna vez una estudiante llegó a hacernos la pregunta de cómo resolver un asunto que le habían puesto en un curso y ¿qué dice usted, profesor Fayad? Entonces Fayad le dice, Javier le dice, no, pues habría que leer tal cosa, estudiar tal otra, mirar cuál es el punto de vista. Y así cada uno de nosotros, Jaime, Humberto, ¿sí? Cada uno no, pero es que yo necesito qué hacer ya, sí, porque necesito resolver. No, habría que estudiar tal cosa, tal otra. Y ella dice, no, y se para. En definitiva, yo estoy en el lugar equivocado. Y por eso le llamamos mucho tiempo a la oficina el lugar equivocado. Ahora ya es otra vez módulo y se ha cerrado y tal, sí, pero ese tiempo, eso fue como en ese sentido más abierto.
El otro momento fue cuando nos encontramos en una maestría en educación. El énfasis era pensamiento educativo moderno en Cartagena. Íbamos a Cartagena, discutíamos, nos emborrachábamos, escribíamos, eso, sí, sobre todo nos emborrachábamos, sí, y digámoslo, y hablábamos de mil cosas de la vida y de los estudios y de los problemas, sí, pero era muy interesante. Yo creo que en ese sentido de las cosas gratas era también cómo nos íbamos encontrando con distintos de los integrantes del Grupo Historia de la Práctica, por ejemplo, con el profesor Jesús Alberto, con la profesora Olga Lucía, hasta con Jonathan, el niño que era Jonathan, el hijo de Jesús Alberto y Olga Lucía, y ver crecer, ver cómo crecíamos, pasaba el tiempo, hacíamos mil cosas. A mí me parecía que eso era como muy bello, que ha sido muy bello, que nos hemos acercado en algunas ideas, obviamente nos distanciamos en otras, nos encontramos con algún afecto de algunas mujeres amigas que nos fortalecían las relaciones, y yo creo que esa idea de las escrituras que hacíamos de algún modo, y que todavía yo hago, todavía marcan esos distintos momentos que he vivido en mi experiencia como profesor, como estudiante, con Humberto Quiseno. Se lo agradezco, me parece muy importante que este tipo de espacio se hubiera generado. Me hubiera gustado que hubiéramos estado como algunos de los profesores de aquí de la Universidad del Valle, diciendo de nuestra experiencia, de la amistad y del colegaje con Humberto Quiseno, ¿sí? Lo estamos de alguna manera, pero ustedes saben que hay cierto simbolismo cuando estamos en un programa, cuando estamos en un lugar. Me parece que eso es importante y que hay que decirlo. Le agradezco a Humberto. Y una cosa que no la dije, que es permanente en Humberto, es ese juego de la ironía que todo el tiempo está planteando y que siempre, aunque algunas veces pueda incomodarle a alguien, sí, sugiere pensar cosas. Muchas gracias, Humberto. Bueno. Pues toca cerrar porque... llegó Rafael. Llegó a cerrar Rafael. Toca cerrar porque el espacio, pues, hay que entregarlo a las 12. Yo quiero, pues, darle la palabra a Rafael ya que llegó para que cierre, pero la idea de todas maneras es como la cercanía con Humberto siempre ha sido una decisión de poder acompañar procesos, de poder participar en proyectos, en debates, y pensamos que el hecho de que Humberto se pensione no es que se aleje de esos proyectos, sino que de alguna manera lo va a hacer de otra forma, ¿sí? Entonces seguiremos como en esa línea. Estela está pidiendo la palabra, pero entonces Estela y luego Rafael cierra. Sí, buenas. Para todas las personas y pues que ha sido un momento muy grato y un saludo pues muy especial para Humberto. Yo quería señalar un par de asuntos. Por un lado, este es como momento de expresarle como toda mi gratitud a Humberto. No obstante, ¿cierto? Esos encuentros y desencuentros propios de la vida académica, ¿verdad? Pero sí todos los aprendizajes que he podido lograr y la formación que he podido hacer leyendo y estudiando siempre al Grupo de Historia de las Prácticas. Yo creo que yo me formé en pedagogía con el Grupo de Historia de las Prácticas y al Grupo de Historia lo conocí fue a través de Humberto. Entonces, incluso cuando hicimos este trabajo para reconstruir los 15 años de Semana Maestra, hay un tercer
póster que corresponde al último periodo y veo que se lo han llevado, pero ahí nosotros que fuimos los que hicimos como el diseño, nos cuidamos que como iba a haber el homenaje a Humberto, que en la última parte habían como 2 o 3 libros de Humberto, porque nos parecía muy importante que quedara como esa producción intelectual allí visible, incluso haciendo referencia a lo que se refirió Carlos Mario, a ese trabajo tan interesante de fusión entre el Simposio de Pedagogía y Cultura y la Semana Maestra. Entonces, un abrazo fraternal muy fuerte, pues, por todas las enseñanzas, Humberto. Gracias. Ahora sí, mi turno. Buenas tardes a todos. Estaba en clase por culpa de él. Él fue uno de los creadores del programa de educación infantil. Con el equipo nuestro aquí, que después nos unimos, yo pienso que fue uno de los grandes pioneros, más que un miembro del equipo, fue uno de los pioneros para pensar este programa de educación infantil, y digo que es culpa porque estaba en clase con ellos y no podía dejar la actividad que teníamos. Bueno, por otro tipo de razones, por eso estaba pronto a venir. Esa lugar de pionero que le doy es por todo el tema de las infancias, que Seno nos puso a pensar las infancias, ¿sí? Y a partir del discurso de las infancias, poder mirar el niño y la niña, y poder pensar en esa mirada sobre la niña y la niña, que es algo distinto a lo que es hablar de infancia, nos puso a pensar este programa. Más para formar un educador infantil bajo el discurso de las infancias, es formar un pedagogo de las infancias para que se relacione con niños y niñas y constituyan ese tipo de relación. Otro de las cosas pioneras que nos deja ya como investigadores de las infancias es el Observatorio de Infancia y Primera Infancia. Ya aquí con el decano hemos podido hacer bastantes gestiones para que continúe ese proyecto, ya las pudimos concretar este año, y para que sea un escenario de investigación y de estar presente siempre en los discursos de las infancias para la formación y para la enseñanza y para la formación de investigadores. Este espacio ha sido clave y él lo sabe, y todos los que conocemos su obra, pues hizo varias investigaciones al respecto. Yo le quiero agradecer eso porque me ha permitido pensarme ya no como profesor de pedagogía, sino como pedagogo, que es distinto. Es construir otro tipo de relación cuando tú vas a clases con estas chicas y chicos en el nuevo programa. Y quiero agradecerle también pues toda la experiencia de investigación, de trabajo en equipo que tuvimos aquí, y que hoy, obviamente, la jubilación no sea el final, sino la inicio de otra etapa con nosotros. Así es que no se pierda, que aquí todavía sigue siendo su casa. Bueno. Bueno, agradecerles a todas y todos por la participación. Vamos a hacernos acá para una foto. Agradecerle a Javier, que fue el alma de todo este homenaje. Yo quiero un aplauso para él. Una pregunta es: ¿qué sintió cuando vio venir a Jesús Alberto? Porque Jesús Alberto fue un regalo que no estaba en el guión público.